Hola chicos, bienvenidos otra vez a una clase más de catecismo con el profe Martín. Y sin más preámbulos empezamos con la oración que tenemos que hacer. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy vamos a hablar de un sacramento muy importante que es la confesión o penitencia. La confesión o penitencia es uno de los 7 sacramentos, de los 7 canales instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Sabemos que un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo para darnos la gracia. Y la gracia no es otra cosa que estar en la vida de Dios, dentro de la vida de Dios. Por eso el que muere en gracia de Dios, pues entra a vivir la vida de Dios. Ese es el cielo. Vivir la vida de Dios porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Entonces, uno de esos canales de la gracia tan importantes es el sacramento de la confesión. Y es un sacramento que muchos de ustedes pronto, ahora, el jueves, lo van a hacer quizá por primera vez para prepararse para la primera comunión, y otros los próximos jueves para los siguientes grupos, y otros a lo mejor más adelante, y otros a lo mejor ya se confesaron, pero de todas maneras es importante repasar cómo hacer una buena confesión. Primero, vamos a platicar una historia que viene en el Evangelio, en los Evangelios. Fíjense bien, y se trata de Jesús. Jesús estaba predicando, porque él vino mucho a predicar, a enseñar. Él en sus 3 años de predicación explicó muchas cosas que están en el Evangelio y con eso tenemos para toda nuestra vida estar aprendiendo. Entonces estaba predicando Jesús y se llenó una casa en donde estaba él predicando, porque él se levantaba, oraba y después se iba a predicar, que era su trabajo, enseñar. Y se llenó esta casa de gente que quería escucharlo, quería escuchar sus enseñanzas. Hablaba muy bonito, muy claro, muy impresionante. Jesús tenía una personalidad que arrastraba y entonces él estaba explicándoles cosas como las que yo les estaba diciendo de la vida de Dios, del cielo, de la vida eterna. Él les estaba explicando cómo la gente tiene que amar a Dios y amar al prójimo y ganarse el cielo. Pero en eso había un paralítico que tenía, pues nació paralítico, con parálisis, como conocemos parálisis cerebral, que no te puedes mover, estás en una silla de ruedas. Él lo trajeron sus amigos, porque tenía unos amigos que le dijeron desde la ciudad donde estaba, te vamos a llevar con Jesús de Nazaret, porque Él puede curarte. Pero es que yo soy paralítico de siempre y no creo que pueda curarme. ¿Cómo? Si ya he ido a doctores y no me pueden curar. No, pero esto es diferente porque Él cura enfermos, hace unos milagros, entonces tú te vas a curar. Pues está bien, llévenme amigos. Pero cuando llegaron con Él y la camilla, vieron que era muy difícil llegar a Jesús porque había mucha gente adentro y no permitía que pasaran con la camilla. Pero esos amigos dijeron, no, te vamos a llevar Jesús para que te cure, ya venimos desde tan lejos, ahora te vamos a ayudar. Y se subieron al techo de la casa donde estaba, quitaron las tejas, hicieron un agujero y por ahí subieron con cuerdas a su amigo y luego lo bajaron delante de Jesús, trac, 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 con las cuerdas lo fueron bajando y hasta que todos se hicieron a un lado y Jesús lo vio cómo descendió y Jesús se conmovió
de ver, mira a sus amigos, qué buenos amigos son que hacen todo por él para poderlo ayudar. Lo voy a curar por la fe que ellos tienen y porque ellos se ayudaron y porque el paralítico lo voy a ayudar, pero no dijo, cúrate, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos se sorprendieron. Le dijo, tú veniste aquí y yo te perdono tus pecados, como si fuera una confesión. Él de toda su vida, los pecados que había hecho, Jesús se los estaba perdonando. Pero entonces muchos de los que estaban ahí, especialmente algunos sumos sacerdotes y gente que ya lo estaba espiando porque no les gustaba que él tuviera tanta popularidad, empezaron a pensar, mucha gente que estaba ahí, ¿quién es este para perdonar los pecados? ¿Se cree Dios o qué? ¿Por qué perdona los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. En lugar de pensar, oye, pues entonces Jesús puede que sea Dios. Empezaron ellos a creer en él como Dios hecho hombre, pero no creyeron así. Dijeron, ¿cómo se le ocurre a Jesús perdonar los pecados? Pensaban en su mente criticando, lo que es tan malo criticar a los demás en la mente, pero ellos lo criticaron a Jesús. Entonces, Jesús, al darse cuenta de que ellos lo estaban pensando en su mente, leyendo él la mente, porque Dios todo puede, sabe de todos nuestros pensamientos. No hay nada que se le escape a Dios. Todo lo que nosotros pensamos lo escucha Dios. Y si hacemos malos pensamientos, los ve Dios. Y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra mente, porque también se puede pecar con la mente, mucho. Entonces, Dios les dijo, porque leyó su mente, les dijo Jesús, ¿por qué ustedes piensan mal de que se le haya perdonado los pecados? Para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Yo te digo, le dijo al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y anda y cúrate. Y en esto el paralítico, que nunca se había podido mover, se levantó de su cama, tomó su camilla y pudo salir delante de todos caminando ya sin su parálisis. Él ya estaba curado por Jesús, porque Él les dijo, para que vean que puedo perdonar los pecados, les demuestro eso, curándole el cuerpo, pero es más importante curar el alma, que Dios nos perdone y que nos cure del alma, de las cosas que nosotros tenemos cargando por los pecados, pero también Él puede curar el cuerpo, así que le curó la parálisis y el paralítico salió, levantó su camilla y se pudo ir curado y alabando a Dios y agradeciendo a Dios. Bueno, pues el sacramento de la confesión, de lo que vamos a hablar después de platicar de eso, ese capítulo que hizo Jesús, es un sacramento a través del cual Jesús nos perdona nuestros pecados, así como lo hizo con el paralítico. Él dice, yo te absuelvo, que significa yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo hace a través del sacerdote, porque Él les dijo a los apóstoles, lo que ustedes aten en la tierra será atado, y lo que desaten será desatado. Y Él instituyó el sacramento de la confesión a través del sacerdote. Le dio el poder de perdonar. Es Jesús el que perdona, el que está detrás del sacerdote perdonando. Pero es el sacerdote, Él quiso que fuera el sacerdote para que te pudiera dar un consejo, para que nosotros pudiéramos hablar y decir, porque a Jesús no lo vemos. Y le podemos decir, perdón Jesús, y sí te perdona, pero el chiste es que Él quiere que tú lo digas para que saques tus pecados, te liberes de ellos hablando. Es como algo también psicológico que nos ayuda a decir las cosas, liberarnos de las cosas diciéndoselas al sacerdote. Y el sacerdote también nos puede dar un consejo y nosotros quedamos perdonados. ¿Por quién? ¿Por el sacerdote? No, por Cristo. Pero en ese momento el sacerdote es Cristo, que nos está diciendo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por eso el sacramento de la confesión es algo que nos sirve muchísimo. Nos sirve espiritualmente y más si una persona ya estamos en pecado mortal, nos regresa a la gracia de Dios, a la vida de Dios. Y si el que muere sin esa gracia, pues no puede entrar al cielo, pero el que muere con esa gracia sí puede,
porque ya tiene la vida de Dios. Entonces vuelve a la gracia. Entonces, por eso es tan importante aprender a confesarnos. Y para una buena confesión se necesitan 5 pasos importantes para una buena confesión. El primero de esos pasos, cuando tú vas a la iglesia, en la iglesia ves un confesionario, hay una fila, te formas y está el sacerdote adentro, y tú te formas en el confesionario y llegas con el sacerdote, pero tú tienes que haber hecho un examen de conciencia. Antes tienes que pensar qué pecados has hecho. No puedes llegar a la confesión sin haber hecho un buen examen de conciencia, a revisar cuáles son los pecados que yo he cometido desde la última vez que me confesé, o si es la primera vez que me confieso, pues de toda mi vida. Entonces, haces un buen examen de conciencia. A veces puedes leer un librito de examen de conciencia para niños, no agarres de otros, agarra el de niños o el de adolescentes, pero esas son las que puedes ir viendo, te hace preguntas de cada mandamiento, a ver si de eso has cometido un pecado. Pero a veces ya no es necesario ni siquiera un librito que te ayude a hacer examen de conciencia, porque ya más o menos ya tienes experiencia en hacer tu examen de conciencia. Una vez que ya hiciste tu examen de conciencia, pasamos al paso número 2, que es el dolor de corazón de nuestros pecados. Nos arrepentimos de las cosas que hicimos. No se vale decir nada más, pues yo, como una historia de un señor del campo que se iba a ir a confesar y que le dijo al padre, padre, me confieso de que me robé unas vacas, 5 vacas, pero apúnteme otra porque se me quedó ahí y mañana voy a ir por ella. No, ese no es estar arrepentido. Arrepentimiento es ganas de ya no volverlo a hacer, como es el propósito de enmienda. Tengo dolor de mis pecados, Jesús, me arrepiento de corazón, yo no quisiera haberte ofendido porque yo quiero portarme como tú quieres, como hacer la voluntad siempre del Padre, que además es lo que me va a hacer más feliz en esta tierra y después en el cielo. Pero ya que me arrepentí de corazón, también tengo el propósito de enmienda, que es no lo quiero volver a hacer. Aunque sabemos que caemos y caemos en pecados porque somos humanos y el hombre, mientras viva, es pecador. Y eso siempre va a ocurrir, pero vamos a luchar. La clave está en luchar y luchar por cada vez cometer menos o tratar de superar nuestros pecados o defectos para poder mejorar. Es una lucha. Lo importante es la lucha que tenemos por tener un propósito y unas ganas de enmendarnos, de componernos, de ya no volver a caer en estos mismos pecados. Y la confesión es ya cuando decimos los pecados, cuando nos hincamos delante del sacerdote en el confesionario y decimos los pecados. Y ahí tenemos que decir todos los pecados mortales obligatoriamente. Y cuando alguien se calla un pecado mortal, pues es otro pecado y no queda perdonado, no queda perdonado. Un santo que estaba viendo cómo veía espiritualmente, porque él tenía ese poder de verlo, veía cómo una persona estaba confesando pecados y salían como gusanos, como sapos, como todo, pero venía saliendo un sapo de un pecado que le daba mucha vergüenza a esa persona y no se animaba a decirlo porque le daba vergüenza y se escondía el sapo grande. Y todos los pecados fueron saliendo. Pero cuando al final ya no quiso decir ese pecado grande, que era un sapo feo, que le daba pena su pecado, por no decirlo, se regresaron todos los pecados que había dicho, glu, 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 y aparte vino otro sapo más grande y más feo que el que no se quería asomar y se metió. ¿Qué quiere decir? Que debemos de decir sin pena. Al Padre no te va a regañar, no se va a sentir escandalizado, nada, al contrario, Él te comprende y Él se dedica a eso. Aparte a Él se le olvidan los pecados y no está pensando quién se los dijo. En el confesionario ni siquiera te va a ver, no sabe quién. Entonces no tiene ningún sentido. El diablo quiere decirnos que te dé pena, lo que hiciste es muy grave, tú eres un niño muy malo, que no tienes vergüenza, y no es cierto. Nada es tan grave porque Dios nos perdona de todo. El chiste es decirlo, el chiste es que yo pueda decirle a Dios, perdóname, y hago este sacrificio tal vez de que me dé pena y lo digo, y supero la pena y voy a salir tan feliz de haber confesado que voy a salir como flotando de felicidad, de tan feliz que me siento porque ya no siento pecados, ya me siento liberado de todo eso.
Entonces es muy bonita la confesión, pero hay que hacerla muy bien y con humildad, con mucha humildad, para poder que todo salga perfecto en esa confesión. Luego el Padre te va a dar una penitencia que generalmente pues es una oración, un Ave María, un Padre Nuestro, o un misterio, el rosario, o un rosario entero si son muchos pecados, pero Él te va a dar la penitencia y tú debes de salir del confesionario y ponerte a rezar rápidamente tu penitencia para que con eso quede concluida bien la confesión. Por último, te voy a explicar cómo son los pasos de la confesión. Ya les dije los pasos, pero ahora, ¿qué es lo que dices? Y esto es muy importante grabártelo muy bien. Cuando tú llegas con el sacerdote va a decir en el nombre del Padre, tú dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote dice: el Señor esté en tu corazón para que tú te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Te va a decir el sacerdote. Y tú en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esas son las primeras palabras. Que tú te persignas así y te sientas a confesarte, y el Padre te dice: el Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Después dice el Padre: ¿cuánto tiempo ha pasado sin confesarte o que no te hayas confesado? Ya le puedes decir: nunca me he confesado, va a ser mi primera vez, o le puedes decir: me confesé hace un año. La iglesia nos pide mínimo una vez al año, pero hay que confesarnos con la frecuencia que necesitemos. Puede ser a veces cada 15 días, cada mes, o que nos sintamos la necesidad de hacerlo, pero mínimo la iglesia nos pide una vez al año, mínimo. Y también en peligro de muerte. Bueno, entonces, tú le dices esto y entonces te dice el Padre: ¿cuáles son tus pecados? Y ya le dices tus pecados. Es el momento en el que tú dices tus pecados y después el sacerdote te va a decir como una plática de consejo. Te va a decir cómo le hagas para superar esos pecados, cómo le hagas para ser mejor. Te va a dar algunos consejos y te va a dar la absolución. Tú vas a decir, cuando te esté dando la absolución, vas a decir: Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador. Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador. Tú nada más vas a decir estas cosas. La primera: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te llegas. La segunda: decir tus pecados, y cuando te esté dando la absolución, que es el perdón, tú vas a decir: Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador. Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador. Te aprendes esa. Y el Padre te va a decir: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y eso te va a decir, y ya te puedes ir en paz, te puedes ir feliz, te va a decir el Padre. Entonces, eso es, al final de cuentas, la confesión. Es todo. No debes de tener miedo, no debes de sentirte con nervio ni nada, sino saber que es un acto de amor de Jesús hacia ti, el perdonarte, y que vas a salir feliz. Y ten confianza en Jesús y lo vas a hacer muy bien. Bueno, es todo, chicos. Nos vemos pronto. Esperemos los que nos vamos a ver los jueves, que van a ir a confesarse, ahí voy a estar yo con ustedes. Y los que no, los que ven este video que no me conocen en persona o que son de otra parte que lo vieron, pues acérquense a la confesión en una iglesia que ustedes tengan cercana. Fórmense en la fila de la confesión y verán que van a recibir un gran regalo de Jesús. Nos vemos.